Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Tomás Trujillo y bueno, en esta ocasión, pues para mí es un honor poder colaborar en este primer Congreso Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Agradezco al doctor Rodrigo Merlo y a todos, bueno, las autoridades que conforman el CIE por la invitación y desde luego por la oportunidad de platicar sobre lo que es mi trabajo, que se relaciona con el tema de la psicología del deporte. En esta conferencia vamos a platicar sobre lo que es la aplicación de la psicología del deporte hacia los deportes de combate. Desde luego es un tema sumamente amplio, es un tema que en realidad tiene componentes muy particulares de cada una de las disciplinas que pueden integrar este grupo de deportes y vamos a tratar de dar algunos argumentos y compartir con ustedes algunos de los hallazgos en psicología del deporte que pudieran ser aplicados en la mayoría de las disciplinas, ¿no? Bueno, pues simplemente, como ya lo anticipaba, algo que es muy importante identificar cuando hablamos de la aplicación de psicología en el deporte es que hoy en día contamos con una gran cantidad de recursos, de estrategias que pueden ser muy particulares y que deben de estar diseñadas, podríamos decir, a la medida de cualquier disciplina deportiva. Y los deportes de combate, aunque tienen algunas características en común, como lo podría ser el enfrentamiento, ¿verdad? También es cierto que conservan y tienen a nivel de exigencia pues algunas características psicológicas muy particulares en cada disciplina, ¿no? Y esto, en mi opinión, es muy interesante ponerlo como punto de partida, porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que hoy están acercándose a este congreso, pues desde luego están interesados en conocer cosas particulares de la disciplina que tal vez ustedes practican, ¿no? Y me gustaría invitarlos a continuar con esa exploración de lo que es la psicología aplicada al deporte, porque seguramente van a poder descubrir favorablemente que existe una gran cantidad de información ya muy particular de las distintas disciplinas deportivas. Desde luego esto para los psicólogos del deporte que hacemos equipo con los entrenadores y con cuerpos técnicos, pues supone todo un reto. ¿Por qué? Pues porque en realidad nunca llevamos al campo aplicado fórmulas, ¿verdad? Por así decir, fórmulas que se apliquen para todos los deportes, ¿no? Normalmente el psicólogo del deporte tiene que tener la capacidad de entender a profundidad el qué, el por qué, el para qué del estado psicológico en cada una de las disciplinas deportivas, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego estamos hablando en uno de los grupos de deporte, ¿verdad? De esta amplia gama de deportes que existen en el mundo, pues uno de los grupos más interesantes de estudiar la parte psicológica porque evidentemente tiene una parte y tiene un nivel de implicación sumamente alto, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues sí me gustaría recalcar que tal vez algo que es muy particular de los deportes de combate es el concepto de la filosofía y la cultura de los distintos deportes, ¿no? Y desde luego, ¿por qué estamos hablando de estos conceptos? Pues porque son componentes del estado psicológico que son muy interesantes de estudiar y de analizar y que desde luego nos va a interesar no solo evaluar los componentes, sino también en algún momento poderlos trabajar e incluso utilizarlos a favor de los objetivos deportivos que se planteen los atletas o los deportistas de cada una de las disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo muy importante entender es que implícito en la filosofía del club, del deporte y en la cultura, hay una serie de componentes que son de amplia influencia o amplio impacto en lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo, ¿no? Y desde luego, en muchos casos de los deportes de combate, hablamos de deportes que llevan mucho tiempo practicándose, que vienen
de tradiciones muy milenarias en algunos casos, ¿verdad? Y que desde luego esos son factores que nos interesa estudiar. Desde luego, deportivamente hablando, vamos a encontrar que hay sistemas de entrenamiento y sistemas de competencia muy específicos, muy particulares de lo que podría ser el judo, el taekwondo, la lucha, la esgrima, el box o cualquier otra disciplina de arte marcial mixto, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo muy importante entender es que estos componentes de la forma en que se entrena y de la forma en que se compite, también son interés de la propia psicología del deporte, de no solo poderse estudiar, sino en realidad poder acercar herramientas que favorezcan tanto los sistemas de entrenamiento como los sistemas de competencia, ¿no? Desde luego surge siempre el interés, la inquietud de las personas que trabajan en estos deportes por conocer cuáles son esas destrezas psicológicas que el atleta, que el deportista, ¿verdad? Debe tener para provocar el rendimiento. Y desde luego ahí hay una amplia, diríamos, un amplio historial de líneas de estudio que nos invitan y que desde luego, vamos, expertos en psicología del deporte que han trabajado, pues nos orientan, ¿verdad?, sobre cómo poder desarrollar las destrezas psicológicas que pueden provocar rendimiento en estos deportes, ¿no? Aspectos que son fundamentales y que no hay que perder de vista, bueno, pues son deportes, los deportes de combate son deportes con un número, ¿verdad? O una incidencia muy alta de lesiones deportivas y desde luego hay toda una serie de aspectos emocionales y psicológicos vinculados con la experiencia de la lesión y la experiencia de la recuperación. Y también podríamos decir en este grupo de deportes, pues algo muy interesante es esta cultura y estas habilidades de autocuidado y de entendimiento correcto del proyecto de vida, ¿no? Porque es un hecho que los atletas en todos los lugares del mundo deben de cuidar de la misma manera como cuidan su proyecto deportivo, deben de cuidar su proyecto de vida, ¿no? Entonces, podríamos decir que en general, esta serie de componentes psicológicos, pues nos acercan a entender un poco por dónde explorar los factores psicológicos, emocionales e incluso cerebrales con respecto a los deportes de combate, ¿no? Evidentemente, estos componentes se estudian a profundidad y nos invitan a poder incluso generar medios o métodos de control y de entrenamiento para favorecer la experiencia de los atletas. Vamos, en ese sentido, pues bueno, sí podríamos decir, y simplemente haciendo como un ejercicio que pueda favorecer el entendimiento de los factores psicológicos, hablaríamos como de un mapa de la mente, ¿no? Del deportista de este grupo de deportes, ¿no? Y ese mapa de esa mente, pues nosotros sugerimos que pueda llegar a tener una serie de factores que seguramente será interesante que estudien. Luego, evidentemente, habrá características muy particulares que cobran peso o cobran especial relevancia en la esgrima y que tal vez sean otros los componentes que pueden cobrar esa misma intención de peso o de importancia en el taekwondo, en el judo, en la lucha, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo también considero, en mi experiencia personal, acompañando diversos proyectos de deportes de combate, el que también hay algunos puntos que pueden ser similares, ¿no? Y que en ese sentido creo que ilustrarlos, como lo pueden ver en la imagen, pues nos permite también darle un impulso, ¿verdad? Y una correcta orientación a los entrenadores, a los profesionales, a los psicólogos incluso que nos acompañan en esta conferencia, ¿no? Hablaríamos de algunos elementos básicos, desde luego la mentalidad es un primer elemento que cobra una importancia, diríamos, como muy, muy especial. Hay que recordar que en términos de la mentalidad que se prepara y se trabaja en un atleta, existen dos tipos de mentalidad, una que llamamos mentalidad fija y otra que llamamos mentalidad de crecimiento, ¿no? Y que en general la invitación es a que cuando tenemos que desarrollar un plan de trabajo con nuestros atletas, podamos ser capaces de identificar cuándo es conveniente tener una mentalidad fija
y cuándo es conveniente tener una mentalidad de crecimiento, ¿no? Ante las dificultades, ante la adversidad, ante un mundo que está siendo cambiante, por ejemplo, hoy en día, algo muy estratégico es tener una mentalidad de crecimiento, porque esto nos va a permitir avanzar en nuestra carrera deportiva independientemente de las condiciones que estamos avanzando. Pero lo cierto es que también en algún momento y sobre todo en el momento de la competencia, hay momentos donde en verdad tener una mentalidad muy fija es sumamente conveniente, ¿no? Entonces, en realidad, ¿por qué ponemos este elemento como un elemento importante dentro de este mapa mental que podríamos hacer alusión a los deportes de combate? Porque es un hecho que la mentalidad tiene un nivel de influencia bastante alto en los resultados deportivos y es muy importante identificar que la mentalidad de un atleta es producto de un plan de trabajo. No podríamos decir ninguno de estos elementos a nivel psicológico que nosotros les estamos compartiendo, ninguno de estos elementos podríamos esperar que se desarrollen por sí mismos en un atleta. Todos estos son elementos que normalmente conviene desarrollar a raíz de diseñar un plan intencionado de preparación psicológica para un atleta. En ese sentido, además de la mentalidad, hay aspectos que tienen que ver con los hábitos. Y esto es un aspecto más pedagógico, ¿verdad? Que es muy importante que el atleta de alguna manera modele una serie de hábitos que es importante construir en el deportista y que normalmente se modelan o de otros compañeros o del propio entrenador, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, muy importante en los deportes de combate identificar que es muy complicado poder llegar a los más altos rendimientos si no se toma en cuenta que es necesario ser disciplinado, por ejemplo, y que esta parte de la disciplina tendrá que tener un correcto entendimiento. Desde luego, la disciplina hace alusión a la posibilidad de seguir una serie de rutinas y de cumplir con una serie de lineamientos que el entrenador o el responsable de un club o de un proyecto deportivo puede recomendar u orientar, pero también la disciplina tiene que ver con la fórmula de éxito personal de los deportistas, es decir, ese convencimiento que muchas veces el deportista debe tener con respecto al valor del esfuerzo que le va a implicar alcanzar su sueño, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estas debemos de reconocerlas como variables de trabajo, es decir, variables que es necesario incorporar en la formación, en la educación y prácticamente en el día a día del atleta, ¿no? Hablamos también de criterios de excelencia, que la excelencia no es hacer todo bien, eso, esa interpretación que muchas veces los atletas tienen es totalmente equivocada. La excelencia en realidad tiene que ver con el establecer un parámetro, ¿verdad? Que nos permita trabajar en una zona que nos acerca al rendimiento y a la productividad personal. Y es prácticamente, diríamos, como un autorregulador de el mínimo y el máximo esfuerzo que debemos de hacer para alcanzar los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Entonces, en ese sentido, si hablamos de que los atletas deben ser entrenados y sus carreras deportivas en los deportes de combate deben ser orientados con aspectos muy marcados de disciplina, de excelencia y desde luego algo que es muy importante es este concepto del optimismo. Sale una persona optimista y un atleta optimista no necesariamente es un atleta que siempre está de buenas y que siempre está contento, que siempre está sonriendo, ¿verdad? El optimismo va mucho más allá. Eh, con respecto a las corrientes de psicología positiva que en los últimos años han cobrado una gran fuerza y un gran interés, sí que sabemos que el concepto de optimismo va más allá del estado de ánimo. El concepto de optimismo es un concepto sumamente activo que conecta lo mejor del talento del atleta, que ayuda a que se junte, a que de alguna manera se oriente en una sola fuerza para ponerse a favor de alcanzar los resultados deportivos. Por lo tanto, cuando hablamos de trabajar el optimismo en un atleta, trabajamos sobre el siguiente concepto, sobre la posibilidad de que
En su mente, el atleta cuando enfrenta dificultad, en su mente cuando el atleta enfrenta obstáculos o enfrenta una realidad que no es la que esperaba, en lugar de que esa mente entre en conflicto, de que esa mente incluso decaiga, ¿verdad? O que deje de luchar por lo que se había propuesto hacerlo, de que esa mente sea capaz de utilizar una palabra que para nosotros es muy clave en psicología, que es la palabra todavía. La palabra todavía es una de las palabras que más unen los distintos circuitos cerebrales en un deportista. Porque cuando yo estoy enfrentando una dificultad y en vez de la reacción para controlar esa dificultad, una reacción de enojo, de coraje, de frustración, yo me permito decir todavía y completo la frase, es decir, todavía puedo intentarlo, todavía puedo trabajar mejor, todavía puedo recuperar el score, todavía, es decir, la palabra todavía supone un mundo de posibilidades para un cerebro que puede llegar a ser altamente productivo, tan productivo que pueda darle la vuelta a un marcador o que pueda acercar al atleta a alcanzar sus objetivos. En ese sentido, a eso hacemos referencia con el concepto de optimismo. Un atleta optimista es un atleta que siempre va a haber posibilidades a pesar de que la realidad no se parezca a lo ideal que el atleta tenía concebido, ¿no? Entonces, en ese sentido, son hábitos que se deben de poder trabajar en los deportistas. Otro elemento que es muy, muy interesante que en los últimos años hemos estado desarrollando mucho por parte de la psicología del deporte es el concepto de peak performance, es decir, cómo el atleta o el deportista alcanza un alto rendimiento de las funciones cerebrales, incluso en situaciones bajo presión. Y en los deportes de combate, algo muy, muy importante es el pensamiento táctico, ¿verdad? Que es muy necesario para poder resolver las distintas situaciones a las que el atleta se ve o se enfrenta durante un combate, durante una pelea y el tema de la inteligencia, que básicamente hace referencia a esa capacidad rápida y eficiente de adaptación a condiciones que muchas veces no se parecen a lo que nosotros habíamos planificado. En ese sentido, cuando hablamos de peak performance, hablamos de la capacidad del cerebro y de la función psicológica y emocional del atleta de poder desempeñarse a un máximo nivel en cualquier tipo de condiciones, ¿no? Y por eso en los deportes de combate, pues bueno, de alguna manera trabajar esta variable es sumamente importante y estratégica, ¿no? Hay otros elementos que se suman a este como mapa mental en este tipo de deportes y que son fundamentales. Entre ellos el tema del carácter, ¿verdad? Y el carácter, hacemos un poco alusión a estos conceptos de la personalidad del atleta, que también tiene un nivel de influencia muy altos en lo que tiene que ver con el logro deportivo y con el logro del rendimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo muy importante es cómo desarrollamos el hambre del atleta. Y el hambre nos referimos usando la analogía, ¿verdad? Pero desde luego nos referimos a un aspecto totalmente psicológico, ¿no? Desde luego esas ganas que pueda tener el atleta de luchar hacia la mejora, de esforzarse hacia romper su propio techo, romper sus propios límites. Esto es fundamental que lo tomemos en cuenta y que lo podamos incorporar a nuestros planes de trabajo. El hambre es un aspecto que no viene implicado en el atleta. El hambre de un deportista es producto de entender su contexto, pero de ese contexto situarlo en perspectiva de las posibilidades reales que tiene que ver con los más altos objetivos que el atleta se pueda poner. Y en ese sentido, algo muy importante identificar es que muchas veces el hambre del atleta es totalmente correlacional, es decir, es muchas veces del mismo tamaño del hambre del entrenador o de la gente que trabaja con el atleta. Y esto es muy importante identificar. En los deportes de combate, un atleta que técnicamente esté muy bien desarrollado, un atleta que físicamente esté en su zona óptima, pero que en estas variables del carácter esté un poco debilitado, va a tener consecuencias en el logro de objetivos cuando el atleta lo tenga programado,
¿verdad? Muchos de estos atletas están correctamente entrenados, tienen mucha capacidad, han tenido muchas sesiones de trabajo, de entrenamiento y por lo tanto muchas veces creemos que están listos para alcanzar sus objetivos y muchas veces no nos explicamos cuál es la razón por la cual no alcanzan los objetivos que se proponen. Y sí creemos que es de un nivel de influencia muy alto la posibilidad en los deportes de combate de tener un nivel alto de hambre, de mantener un nivel alto de valentía, que esto es fundamental en los deportes de enfrentamiento, donde incluso podemos salir lastimados o donde podemos ser ampliamente dañados, ¿verdad? Y desde luego el tema de los valores que constituyen una de las fuentes más importantes para un alto nivel y solidez de carácter en un atleta, ¿no? Por último, a mí me gustaría también incorporar en este mapa un aspecto que considero es sumamente importante e interesante, ¿no? A esta variable le llamamos grit. Y la variable del grit es una variable que se estudia últimamente en los contextos de psicología del deporte y que es sumamente interesante. El grit es un elemento o una variable que se compone de la pasión del atleta y de la determinación. Y en muchos contextos está más que comprobado que el atleta que tiene un nivel alto de pasión por lo que hace y un nivel alto de determinación en lo que hace, es un atleta que puede alcanzar cualquier tipo de objetivo. En realidad, este mapa mental que nosotros le compartimos, ¿verdad? Yo lo baso en una pregunta que me gusta hacerle a los atletas, siempre que empiezo a trabajar con ellos. ¿Qué es lo más grande que te podría suceder? Porque muchas veces, cuando trabajamos la parte psicológica, creemos que se trata de empujar al atleta por empujarlo, de generarle más energía, de generarle más concentración, de generarle más motivación, pero en realidad los psicólogos del deporte y lo que ustedes como entrenadores o profesionales del deporte puedan acercar con respecto a los componentes psicológicos al atleta, se deben de acercar a un proyecto que es el propio atleta el que lo impulsa, ¿no? Y el propio atleta es el que tiene que poder decirnos qué es lo más grande que le podría suceder. El atleta es quien debe contagiarnos, ¿verdad? Para que nosotros con lo mejor que nosotros podemos aportar, impulsemos su sueño, acerquemos teorías, acerquemos técnicas, acerquemos planificaciones y podamos hacer posible algo que nace del corazón y nace del proyecto de vida del atleta. Y en mi opinión, esto es muy importante. Siempre que el atleta tenga claridad de qué quiere hacer con su carrera deportiva, es muy importante poderlo respaldar con las ciencias aplicadas al deporte, entre ellas la psicología del deporte. Entonces, nosotros normalmente cuando nos encontramos con un atleta con el que no hemos trabajado, que nos invita a su proyecto, este es nuestro punto de partida. Entender muy bien de qué se trata su proyecto deportivo, ya sea un atleta de alto rendimiento o sea un atleta profesional, ¿verdad? Porque en los deportes de combate también debemos de considerar el deporte profesional que tiene características también muy particulares, pero que cuando entendemos qué es lo más grande, ¿verdad? Cuando entendemos la dirección y la visión que el propio atleta pueda tener de su proyecto deportivo, podemos respaldarlo trabajando y desarrollando adecuadamente un mindset, es decir, una mentalidad, desarrollando los hábitos que se requieren para hacer posible ese gran sueño, ese objetivo, generar las destrezas psicológicas que se requieren para alcanzar un alto desempeño de las funciones psicológicas, potencializar el carácter del atleta y desde luego enseñarle a explotar ese grit personal que hay que tener para poder sobresalir en cualquier contexto de este mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros sugerimos este mapa mental que pueda ayudarle a los atletas a poder responder con experiencias de éxito, con momentos de mucho trabajo, con escenarios sumamente gratificantes, pues qué es lo más grande que les podría suceder, ¿no? En ese sentido, sí me gustaría comentarles que la psicología del deporte ha avanzado ya tanto en la actualidad que nos permite tener como diferentes niveles de intervención.
De alguna manera, y yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos siguen, seguramente lo que más conocen sobre psicología del deporte es lo que nosotros llamamos entrenamiento mental. Es decir, la utilización de ciertas técnicas que permiten estimular o entrenar el estado psicológico del atleta. Pero es muy importante que también ustedes identifiquen, y yo quiero aprovechar el escenario de este congreso para compartir con ustedes los avances que la propia psicología del deporte va teniendo y que están a favor de apoyar los objetivos de los atletas en los deportes de combate, ¿no? Sí hablaría yo de un nivel un poquito más avanzado, cuando además de hacer entrenamiento mental, nosotros podemos favorecer perfiles psicofisiológicos a la medida. E incluso hablaríamos de un peldaño un poco más alto cuando podemos hacer perfiles cerebrales a la medida. Y hoy en día, con la tecnología y las distintas líneas de investigación que se tienen muy sólidas en psicología del deporte, es posible llevar la intervención de un psicólogo deportivo o lo que pueda sumar a favorecer un proyecto deportivo, no solo en el primer escalón, que es el más común, el del Ujú, ujú. entrenamiento mental, que incluso muchas veces es el propio entrenador el que lo lleva a cabo. Y yo me quiero detener un poco en la conferencia para abordar y sobre todo nos vamos a centrar en esta parte, en el tema de los perfiles psicofisiológicos a la medida, para que ustedes también puedan entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de este punto, ¿no? Desde luego, estamos hablando de esa conexión y esa manifestación del sistema nervioso del atleta, que el sistema nervioso es una entidad sumamente interesante en los deportistas, está totalmente interconectada con lo que es la función de nuestro cerebro, y el sistema nervioso, como pueden ver en esta silueta, es todas las líneas y ramificaciones que están en color azul. Como pueden ver, no hay un solo rincón del cuerpo humano donde no tenga un nivel de influencia alto el sistema nervioso. Por lo tanto, es una entidad que nos interesa estudiar, conocer y ver cómo es que funciona en el deporte en el que yo trabajo, ¿no? En ese sentido, es muy importante identificar que normalmente el ambiente está lleno de estímulos y esos estímulos son captados por nuestros cinco sentidos. Cuando nuestros cinco sentidos funcionan adecuadamente, no se pueden apagar. Todo el tiempo están capturando señales y estímulos que están en el exterior y son enviados a la función cerebral que se encarga de darle procesamiento y que también genera una reacción ante estos estímulos. Y este caminito que de esta manera muy sencilla se puede explicar, pero que en la realidad es un camino algo complejo y que incluso podríamos decir en los deportistas funciona de una manera distinta, ¿verdad? Entre un atleta y otro, a eso nos referimos, pues es un área que vale mucho la pena estudiar. ¿Por qué? Porque estas reacciones que nuestro cerebro va teniendo y que envía hacia nuestro cuerpo como parte del procesamiento que hizo de los estímulos, pues básicamente es algo que hoy en día nos interesa poder controlar en los atletas. Muchas veces, y seguramente les ha sucedido, que invirtieron una cantidad de tiempo para preparar una pelea, un combate, un torneo, un open, cualquier tipo de evento según el deporte en que ustedes trabajen, y que trabajaron con mucha dedicación, que hicieron una gran planeación, que el atleta, perdón, pagó un alto esfuerzo por desarrollar su preparación, pero que llegan al día de competencia y el día de competencia, el desempeño alcanzado no se parece nada a lo que ustedes habían planificado y que incluso terminan el evento y en sus propios números, en su propia estadística, ¿verdad? En su propia caracterización de lo que fue el torneo o el evento competitivo, muchas veces ustedes o el propio atleta se queda con la sensación de haber podido dar mucho más de lo que al final dieron, ¿no? Y esto yo creo que es algo común y que nos pasa eh, a muchos de los deportistas y a muchos de los proyectos en el deporte, ¿no? Y desde hace tiempo, investigando un poco los psicólogos del deporte y tratando de relacionar cuáles son esas variables que pueden provocar, pues bueno, hoy en día sabemos que el sistema nervioso tiene un nivel de influencia alto en la competitividad, es decir, en la puesta a punto
que podemos llegar a alcanzar en el atleta el día de la competencia. Y que si no controlamos el sistema nervioso, el nivel de influencia que es tan alto, puede en verdad robarnos por completo todo el pronóstico de rendimiento que habíamos planteado. En ese sentido, es muy importante entender y recordar que el día de competencia, cualquier deportista, incluso ustedes mismos acompañando atletas, se van a enfrentar a una serie de estímulos que no son los mismos estímulos que normalmente están los días que nosotros entrenamos. Y por lo tanto, el cerebro de todo atleta se enfrenta a una sobreestimulación el día de competencia. Hay hábitos modificados porque si nos toca viajar, no dormimos en nuestra cama, no comemos la comida que estamos acostumbrados, ¿verdad? Muchas veces hay otro clima, hay otro horario, hay una serie de cosas que modifican nuestros hábitos, ¿verdad? Y que de alguna manera esos estímulos que se están enviando a nuestro cerebro van generando cambios en nuestro sistema nervioso. Cambia la rutina, hay rivales que ya están presentes y eso nos estimulan porque los conocemos, porque hay cierto pique, porque incluso yo estoy buscando que no me lo encuentre en mi gráfica, etcétera. Muchas cosas que pueden ocurrir con respecto a la estimulación de los rivales. Hay jueces, hay árbitros, ¿verdad? Las instalaciones también pueden llegar a pesar, la información que circula, ¿verdad? Las charlas técnicas, las expectativas que el propio atleta pueda tener, la influencia del público, el clima, etcétera. No hay una serie de condiciones que es muy importante considerar y tomar en cuenta, porque estas condiciones normalmente, a esto es a lo que le llamamos estímulo, son las que entran por nuestros 5 sentidos y de repente pueden modificar ese cuerpo que nosotros estuvimos entrenando. ¿Por qué lo pueden modificar? Porque el sistema nervioso genera una respuesta que muchas veces no es la misma respuesta, ¿verdad? Con la que nuestra parte como más interna corporal hacía equipo con nuestra musculatura cuando estuvimos entrenando. En ese sentido, sí les diría, un sistema nervioso alterado. Fíjense todos los sistemas del cuerpo que están involucrados y que están regulados por el sistema nervioso. Es decir, cuando nosotros encontramos un atleta que a raíz de la estimulación genera una reactividad muy distinta a la que presenta el día de la competencia, pues vamos a encontrar un cuerpo no solo desordenado. Fíjense, nosotros muchas veces decimos que el atleta a veces tiene un cuerpo por dentro muy distinto al cuerpo que él conoce, que él controla, que él domina. Incluso les diría, muchas veces el día de competencia tenemos un cuerpo muy distinto al cuerpo con el que estuvimos entrenando. Tal vez por fuera es el mismo cuerpo, pero por dentro las funciones generan un perfil totalmente distinto. Y por eso es que nos interesa poder controlar estas variables. Y la psicología del deporte tiene una serie de recursos tecnológicos, instrumentos de laboratorio, que nos permiten medir esas reacciones del sistema nervioso. Y en los deportes de combate es fundamental. Yo aquí les pongo ejemplos para que ustedes vean cómo en realidad en todos los deportes es posible utilizar equipamientos que nos permitan sacar un perfil de la función psicofisiológica del atleta y poder identificar qué tanto está cambiando el cuerpo del atleta de manera interna el día de un entrenamiento al día de una competencia, ¿no? En ese sentido, pues bueno, algo de lo que en psicología del deporte trabajamos, eh, le llamamos nosotros intervención psicológica asistida con tecnología. Y en mi opinión, en los deportes de combate es fundamental que la psicología del deporte que se lleva a esos escenarios esté asistida con tecnología. Porque entonces vamos a poder tener información que si no utilizamos equipamiento va a ser muy complicado que el propio deportista, por su conciencia, por la narrativa de cómo se siente, nos explique y nos dé con claridad datos y parámetros para poder intervenir de la mejor manera y ayudarle a generar un orden y un control sobre ese cuerpo interno desordenado que se puede preparar el día de una competencia, ¿no? Que se puede presentar el día de una competencia. Básicamente, hay una técnica que se llama biorretroalimentación que permite conectar una serie de sensores en el cuerpo del deportista y que esos sensores de manera inmediata
nos generan información sobre el perfil psicofisiológico que el atleta está experimentando, de tal manera que nosotros pudiéramos conocer el perfil del atleta en entrenamientos, en día de combates, en día de simulación de competencias, etcétera, y luego compararlo con las mediciones que vamos a hacer el día de competencia para poder saber de alguna manera clara si estamos en la misma zona de funcionamiento psicofisiológico o si el sistema nervioso el día de competencia ha salido un poco de la zona ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de equipamientos, bueno, la técnica de la biorretroalimentación es un procedimiento que nos permite a través del uso de ciertos equipamientos poder tener información de cómo es que está funcionando el sistema nervioso. Y al tener esa información, el propio atleta puede desarrollar habilidades de control sobre las funciones de vida y poderlas controlar, o incluso de manera asistida con el trabajo del psicólogo del deporte, ¿no? En realidad, aunque aquí yo pongo una estructura simplemente para que se entienda, nosotros ponemos una serie de sensores en el cuerpo del atleta. Cada sensor tiene la intención de evaluar una variable distinta y darnos un parámetro muy, muy completo de lo que el deportista puede estar experimentando a nivel de reactividad en su sistema nervioso, ¿no? En ese sentido, y muy importante aclarar, que no siempre es bajo una situación pasiva como lo están viendo en la fotografía, ¿no? Esta fotografía es simplemente para ilustrar un poco, pero evidentemente cuando vamos a competencias, pues lo podemos hacer midiendo al atleta de pie, midiéndolo en situación de calentamiento o previo al calentamiento o antes de entrar a un combate, etcétera. Las posibilidades son muchas, ¿verdad? Es decir, muchas y variadas y enriquecidas para favorecer las características de cada uno de los deportes, ¿no? En ese sentido, podríamos utilizar equipamientos eh, que son muy completos, que ponemos los sensores a los atletas y al mismo tiempo nos pueden reflejar la información de cada uno de los sensores y áreas que nos interesa explorar. O también es importante identificar que existen equipamientos un poco más portátiles que pueden medir una variable de estas, no tienen que medir todas, ¿verdad? Y que muchas veces también según el deporte con el que nosotros nos interesa trabajar, podemos también solo medir la señal de vida que pudiera ser más relevante, ¿no? Podríamos tener la posibilidad de medir todas o solo algunas, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Electromiografía, es decir, la cantidad de fuerza que ejercemos en un grupo muscular, la temperatura periférica, que esa temperatura está totalmente correlacionada con la reactividad del sistema nervioso, la capacidad de conductancia o cambios en la piel, que es muy importante, ¿verdad? Para determinar si hay una activación o no del sistema nervioso. La fotoplestimografía, que es una técnica que a través de luz infrarroja permite conocer información de básicamente la relación entre el sistema cardíaco y el sistema respiratorio, ¿no? Que juntos forman el sistema cardiorrespiratorio y es el sistema punto de control y orden en cualquier deportista, ¿no? A nivel de sistema nervioso. La respiración y lo que se conoce como el electroencefalograma, que ya sería dar un paso hacia el tercer nivel, ¿verdad? O hacia el tercer peldaño de la pirámide que nosotros presentábamos, que en el uso del electroencefalograma ya hablamos de la posibilidad de diseñar perfiles cerebrales a la medida, ¿no? Entonces, el utilizar la tecnología en los deportes de combate nos permitiría poder tener perfiles psicofisiológicos de nuestros deportistas. Y al obtener esos perfiles, poder generar metodologías de control para poder asegurarnos que el día de competencia, ¿verdad? Nuestro cuerpo reacciona y responde como el atleta está acostumbrado. Luego estos equipamientos, como les comento, que se pueden utilizar con niños, con jóvenes, con atletas del más alto rendimiento, pues son equipamientos muy útiles que en realidad nos pueden ayudar a controlar el día de competencia de una manera más eficiente. En el inter entre combate y combate, en la preparación de los estados de prearranque, tal vez antes de iniciar la primera pelea o el primer combate, etcétera, ¿no? Y que los atletas se van acostumbrando a monitorearse con este tipo de equipos para generar puntos de control, que esa es la parte más importante, ¿no? Hay equipamientos que son sumamente interesantes de utilizar, no solo en términos de día de competencia, sino también
en los propios entrenamientos, como esta pantalla que estamos viendo, que es de un equipamiento que se llama InWave, y que es un equipamiento a través de la técnica de la fotoplestimografía que nos permite evaluar la actividad del corazón vinculada al sistema respiratorio. Básicamente, ¿por qué decimos que este es el punto de control? Porque de alguna manera está relacionado con la experiencia de las emociones el día de competencia. Y de alguna manera, por ejemplo, aquí podemos ver esta gráfica nos presenta un promedio de cómo está trabajando el corazón y la respiración del atleta. Nos presenta pulsaciones por minuto, el mismo dato que nos daría un reloj Polar o de cualquier otra marca, cualquier pulsómetro. Pero un dato que no nos da un pulsómetro, por ejemplo, es este que vamos a encontrar en estos tres colores. Aquí vamos a encontrar el nivel de oxigenación que tiene la sangre del deportista en cuestión de segundos. Y por ejemplo, en la barra roja se pinta una oxigenación que no es la ideal, es una sangre que está circulando por el cuerpo con deuda de oxígeno y que por lo tanto automáticamente está generando un tono muscular contraído en el atleta. Entonces, estos son los cambios psicofisiológicos que podemos encontrar nosotros el día de una competencia. Un atleta con un cuerpo muy duro, que por más que caliente, siente que su cuerpo está un poco robotizado, que no genera, por lo tanto, las mismas sensaciones a las que el atleta está acostumbrado y que eso puede ir provocando una serie de desconfianza, ¿no? Eh, desde luego, la sangre que se pinta un poco en la barra azul es una sangre un poco más oxigenada y la sangre en la barra verde es la sangre ideal. Esta parte que puede servir de monitoreo, también en muchos atletas nos permite enseñarles a entrenar y desarrollar estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo quise aquí ponerles un caso donde nosotros enseñamos, y se pueden dar cuenta a nivel de tiempo, 42 segundos es el tiempo que un atleta entrenado en este tipo de habilidades puede utilizar para alcanzar una zona ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En los deportes de combate, nosotros trabajamos estas habilidades bajo tiempo, ¿no? Es decir, entendiendo que a lo mejor entre un round y otro, entre un momento y otro, van a tener muy poco tiempo y que el atleta necesita tener habilidades eficientes para ordenarse adecuadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ya es un atleta entrenado que en cosa de menos de un minuto puede llevar su sangre a una zona de oxigenación ideal, incluso bajo situaciones de presión, ¿no? Lo cual en muchos deportes puede representar una gran ventaja, ¿no? Este es el tipo de objetivos que utilizando la técnica de la biorretroalimentación nosotros pudiéramos desarrollar en nuestros atletas para asegurar que el día que compiten tengan un perfil psicofisiológico más parecido al que utilizan cuando entrenan y por lo tanto su talento se pueda conectar de una manera fluida para poder hacerle frente a los objetivos de la competencia, ¿no? Algo que es muy importante identificar es que hay variables psicológicas que están muy relacionadas con los perfiles psicofisiológicos, ¿no? Es decir, muchas veces cuando nuestro cuerpo empieza a experimentar un desorden a nivel psicofisiológico, hay funciones psicológicas que entran a una zona que nosotros llamamos de caída libre, es decir, una zona donde el cerebro sucumbe, donde el cerebro y la función psicológica se rinde, no quiere seguir más allá. Y es un hecho que todos los que hemos ido a cualquier tipo de competencia deportiva hemos visto atletas que están intentando luchar, que están intentando resolver la dificultad, que están intentando mostrar el talento que acumularon en sus entrenamientos, ¿verdad? Pero que llega un momento en el cual también esos cerebros caen, ¿no? Nosotros decimos que el cerebro sucumbe en algún momento, se rinde, no persiste, no va más. Y por eso es muy importante que siempre que nosotros planteemos la preparación en los deportes de combate con estrategias psicofisiológicas, es muy importante relacionarlos también con variables como la fortaleza mental. Esta es una de las variables, en mi opinión, más interesantes que ha aportado la psicología del deporte
y que son de más utilidad en este tipo de deporte. Nosotros sabemos, como lo podemos ver en esta imagen, hay un antes y un después, siempre en la mayoría de los deportes de combate esto es posible, un daño físico, un sufrimiento, un momento donde fuimos expuestos de alguna manera, ¿verdad? Y donde en realidad la fortaleza mental es una de las variables que más deben de acompañar a los programas de formación de atletas en cualquiera de las disciplinas de deportes de combate. La definición dice que la fortaleza mental es la ventaja psicológica que puede ser natural o sobre todo desarrollada, que permite generalmente hacer frente a los oponentes y a demandas como la competencia, el entrenamiento, el estilo de vida, los lugares, es decir, toda la exigencia que pueda llegar a tener el deporte, pero que te permite estar centrado, seguro, resistente y controlando la presión. Y es un hecho que en los deportes de combate, esta habilidad es fundamental trabajarla. Es una variable que yo les invitaría aquí por cuestión de tiempo, pues simplemente la estamos mencionando, pero es muy importante desarrollarla en los deportes de combate. Es fundamental por las condiciones a las que el atleta se ve expuesto, ¿no? En la mayoría de los deportes. Y por lo tanto, sí hay un perfil de fortaleza mental ya muy específico para muchos de esos deportes que yo quiero compartirles, ¿no? Y que tiene que ver con el enseñarle al atleta a mantener una actitud positiva permanentemente, una actitud positiva constante que no dependa del score, del marcador, de los aciertos, de los errores, sino que la actitud sea más parte de un perfil de su carrera deportiva que estar asociada a si el evento competitivo va bien o el evento competitivo no está saliendo, ¿no? Esa capacidad de concentración que los atletas deben de poder tener para hacer un seguimiento adecuado de las indicaciones del entrenador o de la estrategia de la pelea, la estrategia del combate, ¿no? La concentración en estos deportes es fundamental, es una de las variables que más peso cobran. El tema de la inteligencia, ya lo anticipamos, es muy importante la capacidad de adaptación, de poder competir con los recursos que se tengan, no buscar ideales, buscar recursos reales que en ese momento el atleta pueda tener y hacer las combinaciones que se tengan que hacer para asegurar que esos recursos con los que el atleta está enfrentando o está buscando un resultado o un objetivo sean suficientes y sean más y mejores que los de su rival, ¿no? Desde luego son deportes donde el nivel de motivación debe ser alto, donde el grado de compromiso debe ser altísimo, ¿no? Y donde los atletas deben ser entrenados para poder mantenerse de manera cómodos y funcionando y trabajando ante la presión. Y por eso es que explicábamos el tema de los perfiles psicofisiológicos, ¿no? Eh, bueno, simplemente y para cerrar un poco mi idea, la ruta de preparación psicológica en este tipo de deportes, desde luego, desde la psicología del deporte hacemos evaluación del estado psicológico, hacemos evaluación de las destrezas de los atletas, es decir, podemos relacionar como punto de partida y para diseñar un plan a la medida de cualquier atleta, partiendo de una evaluación muy completa, muy concreta de dónde está parado el atleta y sobre las variables que requiere para enfrentar un cierto tipo de objetivo, para poderlo hacer a la medida. Los programas de entrenamiento mental hoy en día se diseñan totalmente a la medida y sobre todo también considerando el control y el diseño del perfil psicofisiológico que debe acompañar la experiencia de competencia del atleta. Desde luego, diseñar las sesiones para preparar esa mente, para preparar ese cerebro o ese estado emocional del atleta, acompañar la experiencia de la parte psicológica. Cuando un atleta tiene la posibilidad de trabajar con un psicólogo deportivo, pues también puede platicar con el psicólogo y el psicólogo acompañar otros momentos que no siempre tienen que ver con el rendimiento, pero que son igual de importantes, ¿verdad? Que muchas veces tienen que ver con la vida del atleta o tiene que ver con aspectos relacionados con su sueño, ¿verdad? Con sus ideales, con su filosofía, su forma de vivir su deporte, etcétera.
que también requieren acompañamiento de momentos complicados, de momentos difíciles, de momentos donde no aparecen los contratos, donde no aparecen las grandes peleas, donde no se toma en cuenta, donde la prensa a lo mejor es muy dura con el atleta, etcétera. Muchos momentos que también en el deporte profesional es muy importante el acompañamiento psicológico y desde luego, pues algo muy importante que podemos hacer colaborando los psicólogos del deporte con los proyectos de deporte de combate es la puesta a punto, ¿no? Es decir, esa puesta a punto que muchas veces ustedes como entrenadores logran con un calentamiento, con una serie de ejercicios técnicos tácticos, también es muy importante enriquecerla con una puesta a punto desde la parte psicológica, es decir, cómo favorecer que el atleta cuando va a empezar su competencia, su cerebro está en su mejor momento y su cerebro va a ser un aliado para poder alcanzar los objetivos que se están proponiendo, ¿no? Pues bueno, básicamente en esta ocasión y en este congreso, eso es lo que yo quería compartir, una visión un poquito breve, evidentemente, por el tiempo que disponemos, pero con la intención de, sobre todo, incitar ese interés sobre los avances que pueda haber hoy en día sobre la psicología del deporte aplicada a los deportes de combate, que como ya lo anticipaba, eh, pues bueno, hoy en día la psicología del deporte tiene amplias herramientas para poder favorecer esto, ¿no? Y en ese sentido, simplemente darle las gracias por su atención. Espero que esta información en alguna medida pueda ser de utilidad para sus esfuerzos. Les dejo los datos de contacto donde pueden también conocer más del trabajo que hacemos sobre psicología del deporte, nuestra cuenta de Instagram, nuestro sitio web de nuestra empresa que se llama Instinto, es una consultoría en psicología del deporte, la cuenta de oficial de Facebook o incluso en mi Twitter personal, donde también siempre comparto un poco de aspectos más aplicados de psicología del deporte, ¿no? Pues bueno, no me queda más que desearles el mayor de los éxitos, desearles que en esta época puedan entrar en una buena reflexión personal, que encuentren y puedan conectar con lo mejor, con las mejores fuerzas que haya dentro de ustedes, para que también puedan iniciar el siguiente año, el 2021, con una gran determinación, con un gran nivel de grit, como lo comentábamos, con mucha pasión, mucha determinación y que entre todos podamos trabajar fuerte para que el 2021 sea un mejor año para el mundo entero, ¿no? Y entonces, de mi parte, desearles mucho éxito. Muchas gracias por habernos seguido en esta conferencia. Un abrazo a todos. Hasta pronto.